Amigos y amigas de Rock FM, amigo, artista, gira y discazo que trae bajo el brazo hoy José María Sanz Loquillo al motel. Loco, bienvenido de nuevo a tu casa. Bueno, es como visitar a la familia, ¿no? Corazones legendarios. Sí. Te has enrolado con colegas de nuevo a hacer 23 canciones en las que nos regalas duetos. Fíjate, me acaba de venir a la mente, no lo tenía ni pensado, como aquel Frank Sinatra en Duets, por ejemplo, y otros tantos, ¿no? Bueno, yo había terminado la gira de poesía contemporánea que suelo hacer cada X tiempo, un poco para alejarme del personaje de Loquillo y también pues, un poco para aprender, porque para mí el mundo del teatro es la escuela donde yo me baso, ¿no? Entonces, necesitaba volver al rock español y necesitaba un proyecto, digamos, que me devolviera un poco la energía y sobre todo salir un poco de la intensidad de la que venía de los 2 años anteriores. Así que pensé que la mejor manera era dirigir un proyecto que fuera la historia de mi vida a través de mis canciones, interpretada por los actores adecuados para cada canción. Así que cogí el listado de los artistas con los que más tengo vinculación, con los que he crecido, con aquellos con los que me encontré en la carretera, con aquellos que han hecho versiones mías o bien admiro, siempre con vínculo. Cuidado, aquí no hay ninguno que no haya tenido una relación conmigo, a excepción de Rafael, que después ya hablaremos de eso. Luego hablaremos de eso. Pero la idea era que cada artista, cada actor, porque les llamo actores, interpretaran uno de los papeles, en este caso canciones, que representasen la historia de mi vida y evidentemente los más adecuados para cada papel. O sea, el casting ha sido precisamente buscar al actor perfecto para cada canción. Fíjate que a mí me ha sorprendido y te conozco de algo, sí. de mucho recorrido, pero creo que es el disco donde más loco encontramos desde tus últimos pasos hasta tus primeros pasos. Sí. Con canciones que me han sorprendido gratamente, sí, que estén dentro de... Tú analiza muy bien un poco mi carrera. Mi primer disco se llama Los tiempos están cambiando. En él aparecen 3 bandas distintas. Los Rebeldes, Los Intocables y Los Cepillos. Cuidado, es el embrión. Después, en el año 97, el disco Compañeros de viaje, donde aparece hago un homenaje a una serie de artistas con los que yo he crecido y que en cierta manera han marcado mis inicios. Punto. Es la versión extendida de Los tiempos están cambiando. Qué bueno. Y después viene el tercero, que es, digamos, la obra definitiva. Esta. Corazones legendarios, que ya lo estás presentando desde finales de agosto. Sí. Nada, este fin de semana Bilbao y Zaragoza, si no me fallan las cuentas. Yo, como no es que no tenga mala memoria, intento abstraerme absolutamente de todo para que no me afecte, ¿entiendes? Si tú lo dices, tendrás razón. ¿Qué tal está saliendo encima del escenario? Bien, una recepción. Bueno, estamos en lo que se dice iniciando, o sea, se progresa adecuadamente, pero solo estamos al principio. Esta primera parte de la gira es un reencuentro con el público después de 2 años y medio y aparte pues un reencuentro con nosotros mismos, con el rock español, porque claro, la misma banda es la que también ha estado en carretera haciendo poesía contemporánea. Eso es lo bueno de mi banda, que es polivalente y que entiendo los lenguajes musicales con los que yo trabajo. Mucho tiempo unido a Josu. Claro, entonces, y aparte yo creo que hay que decir en claro que el trabajo que han hecho en este disco, Alfonso Alcalá, Joan Castellet, Josu García y Igor Pascual, es impecable. Entonces, yo puedo presumir de banda y creo que Loquillo ya, te lo dije hace mucho tiempo, ya no es un artista, es un concepto musical. Y evidentemente cada uno de nosotros aporta una parte de ese concepto. Fíjate, hay un run tanto los oyentes de Rock FM como los propios compañeros, compañeras, sí, ¿no? Que el loco va a tocar temas de todas sus épocas, sí, que va a repasar esos grandes clásicos, sí, esos grandes himnos, y es lo que nos encontramos aquí en Corazones Legendarios, ¿no? Yo tengo un grave problema a la hora de elegir repertorio. Y tengo un grave problema porque cuando ya pasas de 2 horas y cuarto, te vas a las 3. Entonces, eso sí que es un problema para mí ahora mismo, en los repertorios, y sobre todo porque hay canciones que no pueden fallar, hay canciones que representan mucho para ti, hay canciones que para los coleccionistas, o sea,
tienes que el espacio cada vez se reduce más a la hora de poder hacer un repertorio adecuado, que para mí serían 2 horas y media. Tú fíjate, incluso canciones que no han entrado en este Corazones Legendarios, Pero entrarán. Todo el mundo ama. O sea, piensa que esta es la primera parte de la historia. Este es un disco de solistas, de cantantes solistas. Piensa que habrá una próxima entrega que serán bandas. Qué bueno. Entonces, en las bandas sí que te puedo decir que el proyecto sea al revés. Las bandas serán versiones de canciones mías y yo cantaré con ellos. Buenísimo. Es distinto. Por eso digo que esto es solo el principio. Esta es la primera parte. Lo importante es el legado. Lo importante es que canciones que son atemporales y canciones que han marcado décadas en la historia de la cultura popular española tengan una nueva lectura a través de artistas y bandas que representan o han representado pues, lo mejor de la historia del pop o del rock español. Esa es la idea. Loco, me lo has puesto a huevo. Los siguientes serán bandas, pero aquí hay el reencuentro de una banda con el que se abre el disco, que es el primer tema, que son Los Pereza, ¿no? Bueno, yo te diría que tanto Rubén como Leiva hicieron en su momento una versión de Rock and Roll Star y tenían que estar por derecho propio y porque se atrevieron a hacer una canción de ese calibre y mostrar a una generación distinta. Es el mismo caso de Dani Martín. Su versión con El canto del loco de Feo, Fuerte y Formal nos abrió la puerta a una generación mucho más joven. O sea, o el caso de Iván Ferreiro, por ejemplo. O sea, es muy importante también el agradecimiento mutuo. Y por otro lado, pues qué sé yo, el Rey del Glam, con Alaska. ¿Por qué el Rey del Glam? Pues sencillamente porque yo canté en la primera versión del Rey del Glam de Dinarama. Totalmente. O sea, entonces ha ido evolucionando esa colaboración. Esa colaboración del año 84, 85, yo en su momento, siempre me lo recuerdo al Vido, me dice, yo me acuerdo, me dijiste, esa canción la terminaré haciendo yo, y así es. Entonces, por derecho propio, evidentemente tenía que estar Alaska en este disco. O sea, hay muchas coincidencias que tienen que ver, por ejemplo, el caso de Miguel Poveda, cantadores lo mejor para mí que hay en este país, todo como artista. Hay que meterse detenidamente porque sí. Yo es la canción que más espero escuchar Entonces, de este disco. Los dos hemos hecho el poema de Jaime Gil de Bien para no volver a ser joven. Entonces reunir su estilo y el mío en un tema ha sido emocionante. El hecho de que tú ya me son un amigo tuyo que está colaborando con J de Planetas en un proyecto de poner banda sonora a Iván Zulueta a sus cortos, y él te diga, estoy aquí con J haciendo esto, pues dile que si quiere participar en el disco, coño, participar. Grabaron en su propio estudio una versión de Ritmo de Garaje que abre la puerta al siguiente disco, porque es su versión. Claro, ¿me entiendes? La versión de J de Planetas. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Entonces, y cierra el disco, o sea, la canción que cierra el disco abre el siguiente, ¿no? Bueno. Entonces, hay casos que tienen, pues, algo muy especial, ¿no? Ejemplo, ¿no? Reunir a Miguel Ríos y a Ramoncín en el mismo disco, que son mis antecedentes. O sea, primero Miguel, abriendo y siendo pionero del rock en español en un tiempo muy difícil en que no se podía, en que la censura mataba todas las letras. Después Ramoncín, el primer solista de rock que en medio de la transición y antes de la aprobación de la Constitución se lanza y aparece en un programa de televisión y rompe todos los esquemas. O sea, con él empiezan las letras reales callejeras que reflejan la realidad, cuando aún todavía en España había censura, no lo olvidemos. Fíjate, hay dos grandes colaboraciones, que son la de Ramón y la de Jorge Martínez de Ilegales, que yo las he emparejado un poco a una forma de ver la vida, a una actitud de vivir la música muy parecida a la tuya, estos dos. Bueno, o sea, tanto Ramón como Jorge, que tienen 5 años mayores que yo, fueron lo que se llama los que pelearon en tierra de nadie. En ese momento en que España cambiaba, en ese momento en que el rock volvía a tener un peso específico porque la gente podía escribir con normalidad, y donde evidentemente tocar una banda de rock and roll era todo un alegato a no solamente una forma de vida, una actitud, sino también a ser distinto. Entonces, esa generación de la que
mucha gente no quiere hablar, para mí es fundamental, porque sí que hubieron los pioneros, los Siros Salvajes, los Cheyennes, los Gatos Negros, Miguel Ríos, etc. Y fueron los pioneros en los años 60, del pop español y del rock, ¿entiendes? Todo lo que has y vivido después tú desde... vino la generación pues, del rock urbano en Madrid y la movida, ¿entiendes? Pero anterior, ese terreno, esa zona, como zona de nadie, tierra de nadie, ese momento, la gente que estuvo peleando ahí merecen todos los honores. Vamos, ¿qué te dijeron Rubén y Leiva cuando le juntaste? Dije, joder, loco, esto no lo ha conseguido mucha gente, ¿no? No hubo ningún problema de ningún tipo. Se quieren mucho y se aprecian mucho. Pero sí es verdad que Leiva me dijo, no nos juntábamos desde hace no sé cuántos años. Se habían reunido cuando habían tocado en... Sí, que habían tocado junto, había subido Rubén a colaborar, ¿no? A tocar. Sí. Pero en un estudio no. Entonces se ve que... vamos, a mí me dijeron lo mismo que me dijiste tú. Yo dije... Si han cantado Rock and Roll Star antes, lo harán ahora. O sea, es que no vi mayor problema, de verdad, ninguno. No, esto es así. Además, pienso una cosa, es muy importante en el rock and roll el respeto a los que están antes que tú. Los artistas que respetan a los que vienen antes serán respetados. Aquellos que se creen mejores o tienen una soberbia. Está bien ser altivo y ser ¿cómo te diría? Aquí estoy yo, ¿no? Porque es propio de alguien joven, ¿no? Marcar un poco el territorio, pero siempre con respeto, es primordial. Y hay que conocer siempre los valores de los anteriores. Alguien a mi edad, que tengo 64, tiene que tener muy claro que tiene que aprender de los jóvenes y tiene que conseguir la energía y las actitudes que los jóvenes ahora, con una situación cambiante, ¿no? Y con nuevos sonidos, con nuevas tecnologías, etcétera, pueden hacer con el rock. Y a su vez, ellos tienen que aprender de la experiencia que nosotros o la gente de mi edad podemos darles. Para muestra un botón, mira a Rafael, mira a Miguel, están los dos en el disco. Es importante eso. Coquemaya, ¿qué significó para ti? Los Ronaldos en su día. Yo lo vi, creo que en el Agapo era el local donde empezaron los Ronaldos. Que no sé, una noche de aquellas, mira qué niñatos están, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, es que, después más tarde me invitó a cantar con él, una versión de Que hace una chica como tú, y yo tengo que decir una cosa que estoy diciendo en muchos sitios, ¿no? en muchos medios de comunicación, no hemos visto todavía a Coquemaya. O sea, lo digo con toda... carrera que lleva. No, lo digo, es que tiene una carrera en teatro que, cuidadito, porque puede darnos sorpresas muy agradables con espectáculos que incluso aquí no se hayan visto del todo. Es un caso muy parecido a Su Arma, ¿me entiendes? Un tío que ha hecho El Principito, cuidado, ¿me entiendes? O sea, a mí me gustan este tipo de artistas, o sea, que pueden ser muy grandes haciendo rock o pop, pero que después se meten en un teatro, cambian totalmente el personaje y se meten en historias totalmente diferentes. No olvidemos que Rafael hizo lo mismo con Jekyll y Hyde, cuidado. Entonces, a mí me gusta ese tipo de artista que arriesga y que abre puertas. Porque ¿sabes qué pasa? Perdona, que no hay nada peor que seas un grupo tributo de ti mismo. ¿Me entiendes? O sea, si tú abres puertas y te metes en otros fregados, aireas. Y entonces vuelves al rock español con más ganas. Con hambre. Es que es importante tener hambre. Hambre de descubrir, hambre de hacer nuevos proyectos, incluso distintos. Es importantísimo para crecer. Mira, fíjate, en este Corazones Legendarios hay referencias a Mujeres en Pie de Guerra, a Balmoral, al último clásico, a los primigenios álbumes de Loco con los Trolls, con todo. Ya que has hablado de Su Arma y de Coque, hacen dos canciones que para mí ganan muchísimo en directo, que son Besos Robados, con Coquemaya, ¿no? Y Memorias de Jóvenes Bueno, Aislados. es que son canciones que se grabaron en otros tiempos, con otros sistemas de grabación. Cuando se han vuelto a grabar otra vez, claro, es que petan de otra manera. Y además con esta banda. O sea, es cierto que no digo revisitar, pero no olvidemos que durante 2 décadas, 80 y 90, las deficiencias a la hora de grabar discos eran notables. La mayoría de gente se iba fuera a grabar. Claro. Sí. ¿Entiendes? Y evidentemente muchos de tus discos podían sonar mucho más potentes y no sonaban. De hecho, a mí me vienen discos de grupos de hard rock
que los veías en directo, aquello petaba tal, y después oías y parecían, decían, ¿dónde están las guitarras? ¿No? Entonces, esto ocurría. Entonces, Pero claro, de fíjate, repente... al final, Besos Robados, un ejemplo, la fuerza que tiene el A por ellos, Claro, es increíble, que es un directo icónico dentro de tu carrera. Claro, entonces por eso estoy diciendo de que a veces sí que es necesario revisitar algunas canciones precisamente porque lo necesitan. Cuidado, todo el mundo recordará las canciones de su adolescencia y el sonido que tenía Rock and Roll Star, que era de juguete. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, que así, ¿no? No tiene nada que ver con y la voz de Pito que de niño que tenía yo, ¿sabes? Entonces, pero de todas maneras, lo importante es que esas canciones crezcan con el paso del tiempo, que perduren, y sobre todo hay algo muy importante en la mayoría de canciones que hay en este disco y en el que vendrá, que es, son canciones que resisten el paso del tiempo, y eso tiene mucho mérito. Total. Bueno, y alguna que me ha sorprendido que incluyeras. Son atemporales. Ahora te lo voy a decir. Pero vamos con un Son tipo atemporales. que, como tú, siempre estáis en boca de todos, que es Andrés Calamaro. Ah, Andrés. Estaba muy contento de cantar el último clásico. Yo, o sea, pensé en él desde el primer minuto. Bueno, de volver a cantar juntos, lógicamente. Por Dios, ¿sabes? Estaba clarísimo, y además está en un gran momento de forma en directo, y es alguien... A mí me gustan los artistas que se meten en líos. O sea, no hay nada peor en el mundo del rock que ser un quedabienes. Los quedabienes en el mundo del rock no sirven. ¿Entiendes? Un grupo de rock o un artista tiene que tener su leyenda, buena o mala, falsa o verdadera. Pero, y una persona como todos, tiene que cometer errores, tiene que equivocarse, tiene que tomar buenas y malas decisiones. A mí me gusta la gente que es así. No me gustan los quedabienes que sonríen a todo el mundo, te hacen la sonrisa falsa y piensan que el rock es algo fantástico y maravilloso. No, el rock siempre he pensado que tiene que ser peligroso. Y cuando digo peligroso, cuidado, no quiere decir lo de romper hoteles, ponerse hasta aquí. O sea, eso ya no es, porque eso ya creo que ha quedado muy desfasado y muy superado. ¿Entiendes? Muy superado. Los que estáis aquí, sí. Muy superado. ¿Entiendes? Pero me estoy refiriendo a las ideas. Me estoy refiriendo a que el rock tiene que investigar en los márgenes, donde nadie llega. Tiene que plantear dudas, tiene que mostrar caminos. Ejemplo, me encantan los artistas que dan referencias literarias, cinematográficas, de discos, pero también tienen que meterse dentro de lo mejor y lo peor del ser humano, y tienen que sacarlo a relucir. Ese es nuestro trabajo. No entiendo un rock que no tenga eso en su ADN, porque desgraciadamente encuentras bandas vestidas de rock, vestidas de cuero, todo lo que quieras, y después son grupos de canción melódica. Yo te quiero, yo te amo, yo te no sé qué, y te necesito, y dices, perdón. O sea, que entiendes que Calamaro puede coger, dar el portazo e irse de un concierto porque... Vamos, yo entiendo perfectamente que si no estás a gusto en un sitio te vayas. Sí, ¿no? Y entiendo también pues, que Enrique se enfade. ¿Entiendes? O sea, hay y yo entiendo todo eso porque también lo he vivido. Estar en un concierto de Morrissey y ha habido una situación y el tío se ha largado a hacer puñetas. ¿Entiendes? O sea, creo que eso también forma parte de la mítica y también forma parte pues, del carácter de un artista y de lo que sus canciones dicen, ¿no? Vamos con Enrique, si te parece. El día 26 de septiembre, ya, en nada, sale este Corazones Legendarios, que ya está en preventa, y sale acompañado de lo que para muchos es el gran single del disco, que es el Cadillac con Enrique, ¿no? Bueno, era lógico que lo cantara él, ¿sabes? Vive ahí, ¿sabes? Por otro lado, pues hay una historia muy bonita con él, pues por el hecho de que cuando el antiguo manager, tanto mío como de Alaska, nos presentó al grupo y nos dijo y tocó con nosotros en algunos bolos, Grupo Support, pues tanto Alaska como yo dijimos, este tío va a ser muy grande, fíchalo. ¿Entiendes? O sea, eso es la primera. Después compartimos mucho en su primera etapa, pues muchos conciertos, y después, una vez abandonó Los Héroes del Silencio, pues ha seguido, digamos, una ruta de búsqueda continua que tiene mucho que ver también con lo que yo hago, pero con esa perspectiva. Sus caminos están en Hispanoamérica y mis caminos están en Europa.
Entonces, en ese sentido, sí que nos gusta hacer proyectos diferentes, tenemos esa manera de ver las cosas, también una cultura cinematográfica, poética. Supongo que creemos, como decía Lou Reed, que el rock es un mix de poesía, de teatro, de literatura, de cine, de cómic, y que todo eso, cuando tú tienes 15 años y te lo está diciendo Lou Reed, te quedas un poco, ¿eh? ¿Sabes lo que quiero decir? Pero que a lo largo de los años te das cuenta que todo eso lo vas asimilando y lo vas acumulando en tu background personal, y eso acaba siendo tu ADN. Entonces creo que hay muchos puntos en común. Y Cadillac era una canción pensada para que la cantase él, o sea, directamente. No había otro, ¿no? No, es que era él. Para cerrar el círculo, sí. ¿Dónde estabas tú en el 77? Iría Alaska, ¿no? El reserva. ¿Dónde estaba yo en el 77? En el 77 yo era un pandillero, un rocker pandillero de cuero. Y ahí es cuando conoces Alaska, ¿no? Y aparecemos los dos en una revista que se llamaba Disco Express, donde había un reportaje sobre los Teddy Boys de Barcelona, que salíamos ahí todos con las levitas y esas cosas, y dabas la vuelta y había un grupo que se llamaba Caca Deluxe, ¿sabes? O sea, hay coincidencias muy grandes, ¿entiendes? Ya sabes que van a ir los caminos... Sí, no, y lo más divertido es cuando rodamos El Rey del Glam con ella, el videoclip, la versión que hicimos nosotros, vino ella a hacer un par de escenas, y fue muy divertido porque le dije, te he estado llamando a casa y no me cogías el teléfono. Y se queda así, ¿cómo a casa? A casa. Entonces saqué el número de teléfono, que era el que ella me dio la primera vez que me conoció. Claro. Entonces se quedó... Habría pasado ¿guardas el teléfono? Claro, y yo, ¿cómo no voy a guardar el teléfono de una chica como tú? O sea, lo llevo desde que tengo uso de razón. Y claro... tampoco se ha puesto tu madre. Claro. Cállate. No, eso fue un detalle. Además, yo es que guardo todo. Qué bueno, y sobre todo tenerlo tan... Sí, eso me pasó también con Ramón. Con Ramón me pasó, porque guardaba la entrada que él se la di, pues para que la tuviera recuerdo, del primer concierto en Barcelona, en la Sala de la Paloma, que me regaló en una rueda de prensa que hizo previa al concierto, que nosotros éramos los rockers, estábamos ahí. Y vino y yo, te invito a ti, Loquillo, y a todos los rockers a vengáis a verme. Y tenía esa entrada. Y ya, pues 35 años después, dije, te voy a regalar algo. Y yo, mira, la entrada que me regalaste. Y sé lo que se acordaba Ramón. Sí, la putada es que regaló el teléfono y la entrada. Y ¿sabes? Me tenía que haber callado, decírselo, pero no haberles dado nada. Ramón, en las calles de Madrid, otro tema icónico, ¿no? Sí. Tuyo. Es que tenía que ser él. Te ha servido para arrancar en las ventas, por ejemplo. Sí. Y tenía que ser Ramón, ¿no? Es que solo puede ser Ramón. O Pepe Risi en su día. Pepe Risi, pero era Ramón porque, primero por jerarquía, por haber hecho el Tocho Cheli, por ser... No olvidemos una cosa cuando se habla de artistas. Hace poco surgió un artista muy mediático al que le llamaban el madrileño. Perdón, yo, el apodo del madrileño, yo se lo oí primero antes que a nadie a Ramoncín, el madrileño. No olvidemos las cosas. Yo es que tengo buena memoria. Hubo madrileños antes. Sí. Madrileños antes. Una canción que me ha sorprendido mucho, te la quería sacar, es Los Buscadores. Para mí, uno de los grandes temas o de los grandes secretos que tiene el último clásico, y que es una canción que aquí fue cogiendo mucha vida. Yo la he pinchado mucho en el motel, y además con Cuchi, ¿no? ¿A quién te imaginas en un barco pirata? Hostia, es que claro, es que... Tú te imaginas de primeras a Cuchi y dices, bueno, va a cantar un rock and roll star, un ritmo de garaje, Cuchi, pero dices, o sea, yo le regalé una primera edición de Manuel Machado, precisamente porque me parece un poeta excepcional, no un letrista, un poeta excepcional. Cuidado, que la gente empiece a descubrir realmente la poesía de Cuchi. Cuidado, Sí. Cuidado. Porque la gente ve letras de canciones. No. O sea, cuidado que este tío va muy fuerte. ¿Entiendes lo que quiero decir? De cara a largo plazo, ¿eh? A largo plazo, ¿eh? Y por otro lado, yo tenía muy claro que a quién llevaría yo
Hombre, es, a él, Totalmente. es que lo veo en el barco, es que lo veo en el barco, lo veo ahí en cubierta, ¿sabes? Totalmente. Con la tripulación. Entonces, cuando esta es una canción que compuse en la letra con Luis Alberto de Cuenca, de trazos de cosas que él decía de mí. Ay, qué bueno. Entonces, Luis Alberto te entonces definía él decía, pues Loquillo, ¿qué tal? Y entonces un día reuní todo lo que había hecho de mí en los últimos 10 años, fui Lo sumando juntaste. y fui montando la canción. Entonces me di cuenta que evidentemente debía haberse los buscadores y por otro lado todas las referencias literarias que hay me llevaban a un mismo lugar, a un barco que surca los mares. Totalmente. ¿Entiendes? Y ahí solo pueden mandar Lo Gucci. ¿Sabes lo que quiero decir? Es que es así. Además, es que es otro personaje. Botella de ron en mano, claro. O sea, es otro personaje que tenía claro dónde tenía que estar. ¿Dónde tenía que estar O sea, ubicado? ¿no? está clarísimo. Mira, hablando de poesía, hablando de sorpresas, la de Miguel Poveda en el Sí. poema de Gil de Viedma. Sí. Además, me retrae a Ana Malikian, a Sopeña, Sí. un Sí. poco tu carrera y terminar en un catalán, como es Miguel Poveda. Que para mí, dentro del flamenco, se me pone el vello de punta No. O sea, totalmente. lo que ha hecho con es Lorca, una referencia lo que ha total. hecho con Lorca este último año es una puta barbaridad. Y que entre dentro del disco de Loquillo, una gran sorpresa, grata sorpresa. Pero es que te diré, es que tiene su sentido. Él empezó, o dio ya señales de su talento en una sala barcelonesa que se llamaba Sala Montaner, donde casualmente yo producía también una obra de teatro de la actriz Susana Cosca que se llamaba Saldría a pasear todas las noches, y ahí coincidí por primera vez. Y en su primer disco, yo en el primer disco de poesía La vida por delante, hacía la versión de No volver a ser joven, año 95. Y en su primer disco de Miguel Poveda hay una versión de No volver a ser joven de Jaime Gil de Viedma también. Qué bueno. Entonces los ¿Sabía dos lo de La vida por delante? hicimos el mismo poema de Gil de Viedma y dije, hay que cerrar el círculo. Y la mejor manera de cerrar el círculo es aunar los dos estilos en uno. Y yo creo que Josu ha estado magistral porque ha sabido combinar ambos estilos y que cohabitaran perfectamente. Recuerdo aquel directo de Burning en una sala de Getafe, creo que fue de Madrid, con Pepe, con Johnny, en el que coincidiste con Enrique y Álvaro Urquijo, entre otros tantos, Rosendo, etcétera, cantando Jim Dinamita, una canción que te viene muy al pelo. Esa canción con los secretos, esa unión con los secretos viene de... Con los secretos, o sea, es una banda que yo respeto mucho por muchas razones, porque de una manera o de otra los dos, tanto Secretos como Loquillo, hemos mantenido un estatus y un estándar en momentos muy difíciles. Y nos hemos encontrado muchísimo en la carretera. No hemos vivido el pasado y cada uno pues, nos hemos repuesto en situaciones muy difíciles, ¿no? Entonces, yo tenía muy claro que la canción Por Amor, que es puro country rock, Cuero español, ¿no? Es cuero español, tenía que ser para ellos. Es una época tuya también de cambio. De cambio, entonces, de americana, ¿no? Por decir de una manera, ¿no? Sí. Entonces, un disco cuero español es un disco muy americano. Entonces, creí que era la mejor manera de hacerles un homenaje y además por la amistad que les une con Josu García, era perfecta para ellos. Entonces, ahí han trabajado muy bien y yo me estoy muy contento de haber podido tener a una de las bandas referentes de la cultura popular española de los últimos 50 años, sin duda. Otro que le viene al pelo, que estuvo ayer aquí y que te ha dejado una pregunta, es Miguel Ríos, Rock and Roll Actitud. Te pongo la pregunta y contesta. A ver. Hola, loco, soy Miguel Ríos. Nada, que quería preguntarte porque el otro día lo hice por el periódico, pero ahorita lo hago aquí in person. Estoy muy interesado, porque ya sabes que fui muy fan de Johnny Hallyday, que era coetáneo mío, y la verdad es que siempre pensé cómo habría sido, cómo fue tu relación con él en la grabación, cómo estuvisteis en el mismo estudio, o lo hacemos como ahora, que uno va o te mandan las pistas.
Cuéntanos sobre eso. Un abrazo. Gracias, Miguel. Un abrazo grande y mucha suerte con el Gracias. disco. Cuando me llamaron diciendo de que Johnny quería cantar conmigo, ¿qué quieres que te diga? O sea, para mí hay los referentes del rock europeo, parte de Miguel, evidentemente en España, Celentano en Italia, Cliff Richards o Johnny o Vince Taylor en Inglaterra. Evidentemente, Johnny ha sido, digamos, el más potente por el mundo francófono, por la potencia del mundo francófono, y porque además se convirtió en la última gran star de la cultura francesa viva. Entonces, yo fui a verle en sus 60 cumpleaños a París. Fue un momento inolvidable de mi vida, pero lo que más te puedo decir al respecto es que grabamos en el mismo estudio. Hay momentos de esa noche que no puedo desvelar. Pero que lo recuerdas. Pero sí que puedo contar algo muy divertido, que es, si tengo tiempo, es que es muy divertido. En el mundo rocker hay lo que se llama, digamos, una especie de juicio de autenticidad. Entonces, yo pertenezco a la primera generación contemporánea de rockers españoles, ¿no? Pero claro, antes estuvieron los que estuvieron. Entonces, nosotros nos fijábamos mucho en los blues and swags franceses y en el momento del rock and roll francés. Entonces, siempre encontrabas al típico que quería imitar al tipo duro y te decía aquello, perdón que tengo que... ¿Qué pasa, tío? No me gusta tu peso que llevas, ¿eh? Ese no es el de Elvis. ¿Sabes? Este tipo de rollo, ¿sabes? Vale. Y tú, claro, tú te descojonabas cuando veías a uno de estos, y anda, tira. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, llegó el punto en que nos reíamos y hubo un tiempo en que hacíamos hasta una especie de examen de rock. O sea, tú no puedes ser rocker si no sabes esto. A ver, ¿en qué año grabó Jim Vincent Viva Palula? El código rocker. Sí, ¿sabes? O sea, la gilipollez de turno de adolescente, ¿no? Entonces, claro, yo de repente estoy con Johnny Hallyday, con un amigo suyo, y me mira y me dice, ¿este de aquí quién es? Yo iba con un personaje importante. Y me dice, tal, dice, ¿y? Yo veo al otro y le digo su currículum. Y él me dice el suyo. Bien, cuidado, un currículum peligroso, que pasaba por la cárcel. Y después me hace la segunda pregunta. ¿Dónde empezaste? Y yo le digo, en un cabaret de las Ramblas, cantando para marines norteamericanos de la Sexta Flota y señoras de la vida. Se mira al otro y dice... Aceptado, ¿no? Fue ahí ya, ¿sabes? Como yo sabía de qué iba esto, pues claro, yo me descojonaba solo. Pues decía, no me puede estar pasando esto a mí, ¿no? Está haciendo el examen. Entonces, a partir de ahí, ¿no? fue cuando fuimos a cenar, bueno, a comer, etcétera, tal. Estuvimos hablando de todo, me cogía la mano, me decía cosas tan impresionantes como... Esto lo cuento porque lo ha pedido Miguel. Me dice, loco, mis amigos han muerto. Y yo digo, jo. Y te cogía la mano con fuerza. Jimmy, Janis. Y yo, acojonado, perdido. Y dice, solo quedamos, esto en francés, Mick y yo. O sea, Mick Jagger y Miguel. Puto, o sea, cágate el lorito, ¿sabes? Y recuerdo que cuando terminamos de comer, salimos fuera y habían como 500 millones de paparazzis fuera, porque es un personaje... Tremendo, era un personaje tremendo en Francia y sigue siéndolo. Y dos policías de la gendarmería que lo escoltaban a todas partes. Yo acojonado, perdido. Digo, ¿qué es esto, tío? Entonces, la propia policía, le sacaron el Bentley. Me puse atrás y él iba vestido de cuero negro. Se puso las gafas negras, me mira atrás y me dice, vamos a reírnos un rato. Me tiró y salió zumbando por los Champs-Élysées, diciéndome, pero así, en medio, vamos a despistarlos. Y empezó el tío a toda hostia
hasta que despistó a los guardias, se metió por no sé qué callejón hasta llegar al hipódromo de París. Y se metió por zanjas, por no sé qué, por tal y cual, y llegó a un sitio que había un descampado, y detrás de una mata había un coche esperándole que era el colega. Tremendo, ¿eh? Entonces yo detrás iba como los dibujos animados aquellos que se te vas haciendo pequeñito, ¿sabes? Y entonces se gira así y me dice, y yo pienso, ¿ahora qué? Aquí como salgo de aquí, y se saca las gafas y me dice, estas son mis gafas que quiero que sean para tu hijo. Buenísimo. Y entonces vino el colega, él cambió el coche, y el colega fue el que me llevó al hotel. Y él se fue en el coche del colega. O sea que esa es una de las que puedo contar. Qué bueno. Así que Miguel, pues no lo habías contado nunca, ¿no? Así que Miguel, ya sabes, la grabación fue rápida y fácil. O sea, venía con todo preparadísimo, y además él eligió la canción. Digo, quiero cantar esta canción. Cruzando el paraíso. Entonces, pues qué más, es que, no sé, después actuó en Barcelona, y fuimos a verle otra vez, poco tiempo antes de morir. Y ahí seguía con sus gitanes y igual que me dejaste, ¿no? En el disco la canta Nat Simmons, sí. una artista, una cantante. Sí, que la había cantado en la gira de 40 aniversario. Muy ligada a ti, que te ha acompañado en muchas ocasiones. Además, un poco también a través de José, ¿no? Que muy en el mismo... Exactamente. En el mismo y bueno, también creo que estuve tentado en algún momento de poner la voz de Johnny, pero no me gustan esos. Yo creo que la canción con Johnny está en Balmoral, como fue grabada y así tiene que quedar. Claro. Entonces, esta es una versión, de hecho es una canción que en un principio se pensó para una voz femenina. Entonces, digamos que todo o sea, el círculo se cierra. Otro de los que pasó por aquí últimamente fue Carlos Tarque, la semana pasada. Sí. Dijo que le había sorprendido mucho el cantar Carne para Linda, que era una canción con mucha garra, muy potente. Era para él, para su voz. Efectivamente. O sea, era para su voz y es una canción que saca de mí una voz poco conocida, y el dueto con él también era, en cierta manera, una competición. O sea, decir, es que claro, la voz de Carlos para el hard rock es descomunal. Efectivamente. ¿Entiendes? Entonces sus discos en solitario me parecen sensacionales porque creo que está en su sitio. Rock and roll. O sea, es aquello que dices, es él, ¿no? Y de Tarque pasamos a otra voz gigantesca que no tiene nada que ver, Rafael. Lo de Rafael es punto y aparte porque cada uno de los artistas que hay en este disco tienen un vínculo conmigo, ¿no? En el caso de Rafael no había ninguno. Pues nos habíamos cruzado una vez en la compañía Hispavox en los años 80, pero nada más. El tema es Diario de una tregua, ¿no? Pertenece a ese disco, ¿no? El tema fue que yo le pedí a Sabino para Diario de una tregua, el último disco de estudio que he hecho hace unos años, una canción que se integrara dentro de lo que iba a ser el espectáculo de poesía contemporánea. Y me apetecía que hubiera un tema suyo, de Sabino, como gran escritor y poeta que es, ¿no? Entonces le dije, me gustaría una onda que tuviera que ver mucho con Gilbert Bécaud. Y escribió la canción y de repente cuando Rafael lanzó su homenaje a la canción francesa a finales de año, dije... A este la voy a este se la voy a colar, ¿entiendes? Entonces, claro, los dos tenemos una escuela francesa notable dentro de nuestra influencia, ¿no? Personal, ¿no? Y a cabo de pocas semanas llamó su hijo diciendo de que le había parecido una idea sensacional, ¿no? Y yo evidentemente aluciné porque desde el primer minuto pensé que esa canción era para Rafael. Entonces yo me atreví a hacerlo. Hay que ser audaz y ser, digamos, y que no te tiemble la mano. Cuando tuvo el incidente, muchas personas creyeron que ese dueto no iba
a darse lugar, pero yo dije, la va a cantar. Creo en el poder curativo de la música salva almas, va a salir de esta y no solamente va a salir, sino que la va a cantar. Pues oye, al cabo de cuando se anunció que había salido del incidente, llamó su hijo diciendo que no nos olvidáramos que él iba a cantarla. Esto es muy fuerte, ¿eh? Entonces, que no lo olvidarais. cuando yo me vi con él, tuve la misma sensación que tuve cuando estuve con Johnny Hallyday. Estaba delante de la historia. O sea, toda la historia de la música popular europea estaba delante mío. Entonces, es una sensación muy, muy potente, porque yo lo veo desde el punto de vista de alguien que ama la música, la cultura popular, que ama a los grandes artistas y que, a diferencia de otros países como Francia, Italia o Inglaterra, en España todavía no tenemos esa veneración hacia nuestros grandes iconos de la cultura popular. Los más veteranos que podemos decir. Entonces, para mí era impresionante. Además, cuando me contó 4 o 5 historias determinadas que tenían que ver con la canción francesa, claro, yo me emocioné. También me preguntó por Johnny, claro. Cómo fue, y me contó historias que había tenido con Charles Aznavour. Entonces, claro, pues, ¿qué quieres que te diga? Estas cosas a mí me emocionan porque no soy exactamente músico, soy más público que músico. Claro. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Porque yo desconozco un acorde, ¿entiendes? Yo desconozco todo aquello que se cuenta, y aparte escuchar una canción que empieza a dejarme morirme de pie, eso es demoledor. O sea, entonces, eso ha sido un momento que me ha regalado la vida que no olvido. Muchos más nombres salen en este Corazones Legendarios, más parte femenina como las Kings, Ismael Serrano, Manolo García, que ya hemos escuchado esas rompeolas con Manolín, Carlos Segarra tenía que estar. Pero antes de que te vayas, loco, te quiero hacer una pregunta. Tú hace poco has comentado también cómo tras una operación gorda, 5 días después estabas dando un concierto, y ahora es Jorge Martínez, Ilegales, el que está lidiando con ese toro. Sí. Además, una colaboración muy especial, aparte de lo que ya hemos hablado, ¿no? de la actitud de ambos, en una canción clave en la historia del loco como es Rock Suave. Sí, es que era perfecta para él. Además, y aquí le mandamos el mejor de los saludos y de toda la fuerza. Nosotros estamos en contacto siempre. Jorge, aparte, te contaría 100.000 historias con él en los viejos tiempos, pero en los últimos tiempos los dos hemos tenido problemas de salud muy graves y hemos estado en contacto continuo. De hecho, una vez me llamó él desde el hospital a mí. Al hospital. Y yo le pregunté, ¿cómo estás? Y me dice, en el hospital. Y dije, ¿pero cómo puede ser esto, tío? O sea, ¿sabes O sea, el cabrón me estaba llamando desde el hospital. O sea, para preguntarme cómo estaba yo. En el hospital. Yo no sabía nada de que él estaba en el hospital. Entonces, y recuerdo momentos muy buenos de amistad. Y a veces hemos tenido trifulcas muy heavies. ¿Habéis estado inmiscuidos en alguna...? Muy heavies, trifulcas muy heavies, y llamar Jorge y decir, les he dicho que cuando quieran y donde quieran, y que son 4, me da igual. Y digo, Jorge, que esto es mentira, o sea, ya sabes lo que quiero decir, o sea, son empresas que se dedican a esto además, ¿no? Y que no es nadie, que no hay, detrás de eso no hay nadie, son amenazas, amenazas, amenazas. Me da igual cuando les cago el... O sea, descomunal, ¿entiendes? ¿Sabes? Siempre ha estado ahí. Cuando recuerdo un momento en que les robaron todas las guitarras en Barcelona, que puse en pie de guerra a toda la ciudad buscando las guitarras que le habían robado los ilegales. Y que no son pocas, al final aparecieron. Y bueno, es que hay aventuras. Jorge es un tipo con un nivel intelectual descomunal. He tenido la suerte de estar en su casa, en su finca del siglo XVI, creo que es. He escuchado las voces que hay en su casa. Los soldaditos. Toda la colección de soldados que tiene. Me regaló unos soldados que me faltaban a mí, porque yo también me dedico a estas cosas. Y aparte hemos rodado vídeos juntos a lo largo de su trayectoria.
y he cantado con él y hay algo muy importante. Jorge es un hombre apasionado, con sentido del humor cáustico que te mueres, y algo sobre todo, lo más importante, es un amigo de verdad. O sea, es un hombre todo corazón, muy salvaje, sí, pero lo que tiene de salvaje lo tiene con una sensibilidad descomunal. Es un hombre de otra época, y lo digo muy en serio, sería un personaje perfecto de una película de John Ford. Bueno. ¿Sabes? Esa es la definición que yo tengo de él. Y pertenece a otra época. O sea, yo lo tengo clarísimo. Y aparte de ser un lector de Pío Baroja excepcional y tener incunables de Pío Baroja, para mí es alguien importantísimo en mi vida y que pertenece, junto con Ramón, por ejemplo, a esa zona intermedia que he hablado antes, y que sin ellos no hubiera surgido la generación que vino luego, porque ellos marcaron el camino. Aparte, musicalmente, la banda Ilegales, aparte de ser histórica y legendaria, tiene una fuerza en directo inapelable. Total. Entonces, es algo... desgraciadamente, últimamente está pasando demasiados golpes al rock, ¿no? Las enfermedades, demasiados golpes al rock. Entonces, espero que podamos seguir contando con Jorge mucho tiempo y que vuelva, porque es que tenemos una gira pendiente. Además, es que es cierto, tenemos una gira pendiente conjunta. Entonces, todo esto, insisto, que ¿sabes? Te mueve mucho la cabeza. Yo pertenezco a una generación que va a ver, o está viendo desaparecer a muchos de sus artistas referentes, o hemos visto ya desaparecer a muchos, y claro, cada vez estás más cerca, y es algo que tenemos que tener muy claro, de convivir con la muerte, que también es parte de la vida. Hemos hablado, fíjate, tenía que salir, ¿no? En una entrevista como esta, Gil de Viedma, Luis Alberto de Cuenca, el poderío de las letras y de la poesía de Cuchi, la cultura de Jorge Martínez de Ilegales, qué hermandad, qué presente está la literatura y la música siempre, ¿no? Bueno, qué vino, ¿no? Yo siempre me he reído mucho cuando se ha hablado, sobre todo los gerifaltes, de la inteligencia, eso que se llama la inteligencia superior, la soberbia de la inteligencia superior, cuando se ha despreciado siempre al rock como arma de proyección masiva de cultura, ¿no? Totalmente. Entonces, claro, yo me sigo riendo cuando escucho cierto tipo de tonterías, o que medios de comunicación desprecian la cultura rock, o los letristas de rock los consideran menores, etcétera, etcétera. Evidentemente, cuando... te voy a poner un ejemplo, ¿no? Hace poco tiempo se habló de que Nick Cave había hecho una canción basada en la poesía con textos de San Juan de la Cruz, ¿no? Bueno, aquí también se ha hecho. Sí. Entonces, es como decir, ¿por qué nos fijamos siempre cuando las cosas son de fuera y nunca cuando son de aquí? ¿Entiendes? Aquí tenemos el primer rocker conocido, que era Lope de Vega. ¿Entiendes? O sea, punto. Tiene que decir de Quevedo y... ¿Entiendes? Punto. ¿Me entiendes lo las que trifulcas, ¿no? Entre ellos, claro. O sea, a ver, ¿sabes? Así que ahí empieza. Lo conocido, ¿eh? Lo conocido. O sea... Pues nada, loco, un placer tenerte aquí. Si quieres, terminamos abriendo esto que en tan solo unos días, para ti, para mí, lo tendremos en la calle el próximo día 26, y la verdad es que el vinilo es espectacular. A mí me ha encantado. Sale por un lado. Fíjate. Y ahí está el otro vinilo, los dos aquí. Muchas gracias por tu visita. Muchas gracias a vosotros. Y nos vemos en la gira. Me siento en casa, ya lo sabéis. Cuando queráis un presentador, me avisáis. Tengo un buen perfil. No sería la primera vez, loco. Me alegro que me hagas esta pregunta.